18, Salmo 38, versos 17 y 18. Porque yo aparejado estoy a cojear, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, denunciaré mi maldad, congojarme he por mi pecado. Vuelvo a leer, Salmo, capítulo 38, versículo 17 y 18. Porque yo aparejado estoy a cojear, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, denunciaré mi maldad, congojarme por mi pecado. Bendiga a mis hermanos. Quiero hablar del tema, el dolor del pecado. El dolor del pecado es el tema que tengo para este día. Algunos saben que esta semana que pasó, el ITM me publicó otro libro, un tercer libro de historia. Y eso es algo que me pone muy contento, ya que hay una buena producción como historiador, como escritor. Digamos entonces que soy un investigador de lo social. Estoy haciéndome preguntas sobre la sociedad, sobre la gente. Me gusta viajar, conocer culturas, las relaciones entre las personas, los pasatiempos de la gente, las maneras en que la gente se enamora, las formas de su religión, de su religiosidad, los conflictos e incluso también miro sus enfermedades que hay de las personas en diferentes lugares, sociedades. Por ejemplo, hermano, sobre las enfermedades de la gente, por ejemplo, los profesores y compañeros y en las mismas clases, puede notar uno las enfermedades de ellos. Es un tema recurrente. Así no hablen de sus enfermedades, siempre están. Por ejemplo, hermanos, los profesores, algunas veces se toman una pastilla antes de empezar la clase. Los estudiantes le mandan a uno incapacidades. Hace como 2 semestres me escribió uno que tenía tuberculosis, que creo que es una enfermedad muy fuerte. Prácticamente no lo vi, tuve que dar la clase por internet. Pero hay también cosas menos graves que suceden ahí. Una vez yo estaba bien entusiasmado, hablando en la clase, estaba ahí sentado hablando y bien contento dando la clase, estaba sentado, bien contento dando la clase, y en un momento me fui a parar y casi no me levanto. Me dolía la espalda. Yo estaba ahí tranquilo y hablé, yo, iba con todo a pararme y, uy, qué dolor. Y eso hace como 10 años. Eso no hace poco. Y desde ahí me acuerdo, yo dije, tengo que empezar a sentarme bien. Creo que no me estoy sentando bien, creo que estoy descuidando mucho mi espalda. Pero el problema de pararse de la silla no es solamente un problema de la espalda o de la columna. Hace muy poco estaba en una clase, recibiendo clase, y el profesor estaba en la misma situación que yo estaba, hablando tranquilamente ahí sentado. Hablaba tranquilamente, hablaba. En algún momento él se para rápidamente, y se paró y dijo, estoy mareando. Espérenme, muchachos, estoy muy mareado. No me puedo levantar así. O sea que eso no tenía que ver con su espalda, tenía que ver con otra cosa, con el corazón o cualquier cosa así. Yo no sé si usted se ha parado rápido y se marea. Bueno, eso le pasó a ese señor. Él nos dijo, me dio un mareo, no me puedo levantar tan rápido y se me ha olvidado. Entonces yo pensaba, claro, hay mucha gente que no puede hacer movimientos bruscos. En mis diálogos con mi psicóloga es Diana, ustedes saben, me doy cuenta de que esa relación del cuerpo y el alma es muy importante. Casi todas las personas que tienen un problema con su cuerpo, como una enfermedad, o que no se sienten bien con su cuerpo, tienen problemas con su alma. Hay gente muy joven, no tienen que ser viejos,
que tiene problemas con su cuerpo. No les gusta, se sienten enfermos, tienen alguna situación corporal y eso hace que sean muy tímidos o muy tristes o que se sientan enfermos. Buscar una relación del alma y del cuerpo, por ejemplo, es algo que trabajan algunos colegios, los colegios que se llaman gimnasios, como en Bogotá creo que aquí hay, pero en Bogotá el gimnasio campestre, el gimnasio femenino, gimnasio moderno. Gimnasio moderno fue de los primeros que llegó. Y esa relación, y ese trabajo del gimnasio moderno es la relación del alma y el cuerpo. Creo que eso lo trajo, los primeros que trajeron eso, la educación física a los colegios. De los primeros fue Rafael Uribe Uribe, el general Rafael Uribe Uribe, porque él hacía ejercicio todos los días. Entonces ellos dijeron, hay que traer unos colegios que se llaman gimnasios, donde no solamente se va a enseñar letras, sino que también se va a enseñar a cuidar el cuerpo. Y de ahí, por ejemplo, el gimnasio moderno. Uno de los lemas era muy conocido, cuerpo sano y mente sana. Y eso le quedó a todo el mundo, ¿cierto? Cuerpo sano y mente sana. ¿Por qué? Porque esa es una relación muy importante en la vida, muy, muy importante, que algunos han descuidado. Quiero hablar de esa relación, pero desde la visión de un creyente que no tiene una vida de fe, que no tiene una vida piadosa. De uno que dice que es creyente, pero es un mal creyente. Por ejemplo, me hago unas preguntas. ¿Qué pasa con el creyente que vive en pecado? O que vive pecando, para no decir que vive en pecado. ¿Por qué el pecado también interfiere en nuestra salud física? ¿O cómo asumir el daño que hay en nuestro cuerpo, o que nos parece que hay en nuestro cuerpo, sin echarle siempre la culpa a Dios? Entonces, este mensaje que quiero dar hoy tiene que ver con las clases del Instituto Bíblico, que estamos estudiando la doctrina del pecado, y con los estudios de los miércoles, que estamos estudiando los salmos. Entonces ahí uno de estos dos estudios para mirar que en los salmos muchas veces aparece que uno está en pecado y al mismo tiempo está enfermo. Que por alguna razón el pecado nos enferma. Y hay muchos versículos que nos hablan de esa relación pecado, cuerpo y salud. Miremos específicamente aquellos que nos enseñan que el hombre tiene dolencias en sus huesos por el pecado. Salmo capítulo 31. Salmo capítulo 31, versículo 10. Amén. Porque se ha acabado con dolor mi vida y mis años con suspiro. Has enflaquecido mi fuerza a causa de mi iniquidad y mis huesos se han podrido. Vuelvo a leer, Salmo 31, 10. Porque se ha acabado con dolor mi vida y mis años con suspiro. Has enflaquecido mi fuerza a causa de mi iniquidad y mis huesos se han podrido. Entonces note que ahí dice, mis huesos se pudrieron por causa de mi iniquidad. Es una situación muy lamentable, muy lastimosa. Mi vida se ha acabado con dolor. Mis años se van yendo entre suspiros y mi fuerza se acaba a causa de mi maldad. Salmo 32, miremos ahora Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemido todo el día. Porque de día y de noche se agrava sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedades de verano. Entonces es como si dijera, los pecados o no confesar mis pecados están acabando con mi cuerpo. No confesar mis pecados están acabando con mi cuerpo. Me está llenando de dolor. Ahora vamos al Salmo 38. Salmo 38, versículos 3 y 4. Salmo 38, versos 3 y 4. Porque mis iniquidades han pasado sobre mi cabeza, mis maldades han pasado sobre mi cabeza como carga pesada,
se han agravado. Leamos el 3, perdón. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Verso 4. Porque mis iniquidades han pasado sobre mi cabeza como carga pesada, se han agravado sobre mí. Entonces, aquí dice que los pecados se vuelven una carga pesada y eso hace daño al alma y eso hace daño al cuerpo. El pecado es una carga pesada que daña al alma y daña al cuerpo. Ahora vaya al Salmo 51. Lo que estoy mostrando, hermanos, es que hay una relación ahí entre el pecado y la salud. Salmo 51, versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y harán alegrías los huesos que moliste. Los huesos que están molidos, están enfermos a causa del pecado. Están enfermos a causa del pecado. Este salmista entiende que el dolor en sus huesos viene de su maldad. Así que en todos esos versículos que les leí, hay una clara referencia al pecado y a la enfermedad. Lo primero entonces que debemos de entender es que debido al pecado llegó la muerte. Y por supuesto, la muerte se da porque uno se enferma. Y eso viene desde la maldición de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, leamos ahí Génesis 3, versículo 19. Génesis 3, 19 dice: en el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo serás tornado, al polvo serás devuelto. ¿Qué somos? Polvo. Pero si no hubiera pecado, hubiera vida eterna. El pecado hace que haya muerte, y para que llegue la muerte tiene que llegar la enfermedad. Incluso la Biblia dice, o la Biblia muestra, que el Señor Jesús se enfermó antes de morir. Tuvo que haberse enfermado del dolor, de lo que estaba pasando en él. Entonces, hay una relación y es, por el pecado llegó la enfermedad. Y por la enfermedad, la muerte. La muerte. Así que eso está en todos nosotros y por eso todos nosotros nos enfermamos. Si no, no nos enfermaríamos. Estaríamos sin enfermedad. Y por eso el apóstol Pablo llama a este cuerpo que tenemos un cuerpo de muerte. Romanos 7:24. Romanos 7:24 dice así: Romanos 7:24 dice: miserable hombre de mí, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo moribundo, de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Así que, primeramente, nos enfermamos porque hay pecado. Y el pecado hace que llegue la muerte, y la muerte, para que llegue a través de la enfermedad. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Aunque no queremos enfermarnos, queremos estar bien, eso pasa. Y por eso los salmistas hacen una relación directa del pecado con la enfermedad. Directa. O el salmista siempre está mostrando: estoy con todas estas enfermedades por mi iniquidad. Estoy con todas estas enfermedades por mi pecado. Por el pecado. Entonces vamos nuevamente uno a uno a los versículos que hablan de los huesos que se están destruyendo y del pecado que está destruyéndolos. Nuevamente vamos al Salmo 31:10. Salmo 31:10. Dice allí: porque se ha acabado con dolor mi vida y mis años con suspiro. Se ha enflaquecido mi fuerza a causa de mi iniquidad y mis huesos se han podrido. Mis huesos se han podrido. En este verso hay un concepto directo al alma o al ser interior que está enfermo.
Un concepto que muestra la relación directa entre lo interior y lo exterior, lo que pasa en el alma con lo que pasa en el cuerpo. Y ese concepto es el suspiro. Porque se ha acabado con dolor de vida, mi vida y mis años con suspiro. El suspiro. Mire que cuando uno suspira, cuando le falta el aire. Un suspiro es cuando falta el aire. Como si estuviera pasando algo en el interior de la persona. Una persona enamorada suspira. Toma aire. Hay veces hay alguien que lo van a atracar, lo van a asaltar. Tiene que tomar aire. Suspira. Una persona que suspira continuamente es un moribundo. Cuando uno está enfermo, necesita tomar más aire y soltarlo con despacio. Por ejemplo, la gente que trabaja en hospitales o que va por hospitales escuchará diariamente muchos suspiros. Gente tomando aire para poder respirar, para poder vivir un poquito más, haciendo esfuerzos para poder respirar. Y esa, precisamente, es la condición del Hijo de Dios en pecado. La condición del Hijo de Dios en pecado es la condición de un enfermo que vive suspirando. Es la condición de uno que no encuentra la salida del aire. El pecado en el creyente trae una lucha espiritual y lo hace ver como un moribundo, siempre suspirando. Así que, si la iglesia es una iglesia llena de personas en pecado, que practican y practican el pecado, la iglesia se vuelve una sala de un hospital. Amén. El que pase espiritualmente, con los ojos espirituales, dice, esta iglesia es un hospital llena de gente suspirando, enfermos, porque eso es lo que hace el pecado, hacer que la gente suspire. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me trae esto? ¿Qué me está ocurriendo? No confiesa su pecado a Dios. Salmo 32. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemido todo el día, porque de día y de noche se agrava sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedades de verano. Aquí está una condición espiritual similar, pero esta no es la del suspiro, sino la del gemido. El suspiro es tomar aire, soltarlo despacio y tomar fuerza. Pero en el gemido se emite un sonido que se da por el dolor que hay. Un gemido. Ay. Oh. No solo se suspira, sino que se da un gemido, se gime. El enfermo no habla, dice ahí, calla. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemido todo el día. Entonces no está hablando mucho, no tiene forma de hablar, está gimiendo. El cristiano que no confiesa su pecado es un enfermo que gime todo el día. Él o ella hacen ver a la gente que están bien, no hablan, callan, pero gimen. Gimen todo el tiempo. En el ejemplo que di al principio, yo estaba muy tranquilo dando la clase. No había problema, yo estaba ahí dando la clase. Aunque sabía que había algo. Sabía que pero estaban, cuando me parece, ¡ay! Un gemido. ¡Ay! Un gemido. Parecía que estaba bien, pero no lo estaba. Un gemido. Cuando me fui a parar de la silla, llegó ese gemido. Así entonces, es el creyente en el pecado. No habla mucho, no dice mucho, calla. Pero cuando va a decir algo, cuando va a hacer algo, gime. Y no solamente que gima delante de nosotros, sino delante de Dios. El cristiano en pecado entonces usará expresiones como, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Señor! No, Señor, ¿pero por qué? ¡Ay, Padre! Gimiendo todo el tiempo. No confiesa su pecado. Si ese gemido es por algo que está haciendo bien, pues bueno,
Pero si tiene que ver con que se salió de la voluntad de Dios, en su obstinación de estar haciendo lo que Dios le dice que no haga, pues lo que tiene que hacer es confesar su pecado, para que se le vaya todo ese gemido, para que deje de estar gimiendo como un enfermo ahí muriéndose. La vida cristiana no es para vivir gimiendo. La vida cristiana no es para estar diciendo, ay Señor, ay Dios mío, ay Padre. No, la vida cristiana es para vivir en plenitud. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En la palabra no es yo he venido para que vean gimiendo. No, el Señor Jesucristo no dijo así. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Salmo 38. Versículos 3 y 4. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han pasado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Este salmo es la canción de un penitente. Mira el verso 18. Por tanto denunciaré mi maldad, congojarme por mi pecado. Denunciaré mi maldad y me congojaré por mi pecado. Podemos ver la aflicción de este hombre y cómo esto lo lleva a los dolores de su cuerpo. Leamos versículos 5 al 8. Mismo Salmo 38. Pudriéronse y corrompiéronse mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado. Estoy humillado en gran manera, todo el día ando enlutado, porque mis caderas están llenas de ardor, no hay sanidad en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, estoy rugiendo estoy a causa del alboroto que hay en mi corazón. Estoy rugiendo a causa del alboroto que hay en mi corazón. Ahora mire que no solo está suspirando, ahora no solo está gimiendo, ahora está rugiendo. Como un animal que brama, que ruge. Es posible que esté hablando que se siente tan pecador que le pesa su pecado. Es una carga pesada, como dice ahí el versículo 4. Mis iniquidades han pasado sobre mi cabeza, como una carga pesada. El pecado se vuelve una carga pesada que lo hace llorar amargamente, lo hace rugir, lo hace bramar, más que suspirar, más que gemir. Como el niño que llora amargamente porque su padre lo mandó a comprar algo y el niño se desvió para otra parte y se fue a comprar y se fue a jugar con los amiguitos. Y cuando va a comprar se le olvidó lo que tenía que comprar. Y se va devolviendo desde ahí a la casa llorando todo el tiempo. Y le pregunto, ¿por qué llora? Ya no me acuerdo que tengo que comprar. Llora y llora y llora, ya no me acuerdo que tengo que comprar. ¿Por qué? Porque tiene la carga de su pecado, aunque es un pecado pequeño, pero la tiene. El pecador tiene la carga de su pecado y no la puede descuidar, no la puede quitar, se la tiene encima y ya ruge amargamente. Yo recuerdo la historia de una madre que iba a morir con un pecado que nunca confesó a su hija. Y esa madre en su cama le decía a su hija que por favor mandara, con lo que había quedado de la herencia, a hacer muchas misas por su alma. Y su hija le decía, pero mamá, cuente qué fue lo que hizo tan malo. Cuéntenos, díganos qué fue lo que hizo. No se muera con ese secreto. Pero la madre solo le decía que hiciera muchas misas por su alma. Haga muchas misas, mande a hacer muchas misas por el eterno descanso de mi alma. Pero mamá, cuéntenos qué hizo, digan, no voy a contar nada, solamente gástese la herencia en misas para poder descansar. Porque esa maldad es como una carga y le empieza a doler y le empieza a cargar y no sabe cómo quitársela de encima. Y como dice ahí el salmista, me arde la cadera, me duelen mis huesos, me duele mi cabeza, todo. Tengo la carga de mi pecado encima. El cristiano que vive en pecado, que no confiesa su pecado, es como si estuviera acumulando y acumulando y acumulando ese pecado, y ese pecado se le vuelve una carga muy pesada.
Puede que no diga, puede que esté ahí hablando con la gente, puede que esté charlando con nosotros, que esté hablando con las personas, pero está con esa carga y esa carga encima y esa carga encima que no lo deja vivir tranquilo. A lo mejor un día se irá, sale huyendo y no quiere confesar su pecado a Dios para no seguir con esa carga. Miremos finalmente el Salmo 51. Verso 6 y 8, 6 al 8. Salmo 51, verso 6 al 8. He aquí, en maldad he sido formado. Versículo 6, perdón. He aquí, la verdad has amado en lo íntimo, y en lo secreto me hiciste saber sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y harán alegrías los huesos que moliste. Aquí se ve la alegría de alguien que confiesa a Dios su pecado. De alguien que va a lo íntimo de Dios y le confiesa su pecado al Señor. De alguien que se siente pecador delante de Dios, no delante de los hombres, no delante del sacerdote, no delante del cura, sino delante de Dios. Y va delante de Dios y le confiesa su pecado y sale gozoso de ese encuentro. Por lo menos 2 veces he visto lágrimas de dolor por la convicción de que se pecó contra Dios. Un día le prediqué el evangelio a una muchacha, la cosa más sencilla que ustedes puedan imaginar. Le mostré que todos éramos pecadores. La muchacha dijo, sí, es verdad. Le mostré en la Biblia que el pecado nos separaba de Dios y lo leyó en su Biblia. Vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho separación entre Dios y vosotros. Le mostré en la Biblia que debía creer en Cristo de todo corazón como su Salvador y en nadie más. Y ella dijo, sí, es verdad. Le mostré Juan capítulo 3, versículo 16, 17, 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y le dije, ¿usted ya creyó en Jesucristo de todo corazón o está creyendo en otras cosas? Y esa muchacha me dijo, no, todavía no he creído. Y yo le dije, ¿y si muriera, para dónde iría? Y volví a leer ese versículo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Y le dije, entonces si hoy fuera el día de morir. Y ella solamente miró así, para un lado. Y después me miró. Y estaba llorando y me decía, yo no me quiero ir para el infierno. Yo no me quiero ir para el infierno. Y yo me asombré. Tenía una convicción de pecado tan grande esa mujer. Solamente lloraba y me decía, yo no me quiero ir para el infierno. Yo no me quiero ir para el infierno. Debes de recibir a Cristo ya. Otro día un hombre recién convertido me llamó. Y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Claro que sí, podemos hablar. Nos encontramos. Y hablamos, y él me dijo, he cometido un pecado. Y me contó. Y después se puso a llorar, y lloraba, y decía, yo no quiero pisotear la sangre de Cristo. Yo no quiero estar pisoteándola y llorando. Me acuerdo, hermano, y me da escalofrío de esa escena. Pastor, yo no quiero pisotear la sangre de Cristo. Yo no quiero pisotear la sangre de Cristo. Yo estaba ahí sentado asustado. Y yo le dije, ya se lo confesó a Dios, no me lo tiene que confesar a mí. Ya se lo confesó al Señor. Vaya corriendo donde el Señor. Confiésele eso de pecado al Señor. Para que Él le dé tranquilidad. Para que Él le dé limpieza. Y ahí recuerdo entonces Romanos 6:6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más
al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, aleluya, para que el cuerpo del pecado, o sea, este cuerpo, sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. En nuestra mente cristiana, en nuestra mente en Cristo, en nuestra vida en Cristo. Ahora no podemos decir, Señor, me duele la espalda, ¿qué fue lo que hice tan malo? Señor, me mareé, ¿qué fue lo que hice tan malo? ¿Qué fue lo qué daño hice tan grande? Ahora, en nuestra mente como cristianos, en nuestra vida como cristianos, cuando pecamos le pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos sinceramente, vamos a Dios, le confesamos a Dios nuestras culpas, Él nos perdonará. Amén. Y le decimos, Señor, no queremos ser cristianos que vivan suspirando. No queremos ser cristianos que viva gimiendo. No queremos ser un cristiano que viva rugiendo, bramando como un animal. No, ahora este cuerpo de pecado está siendo deshecho. Por eso no suspiro, por eso no gimo, por eso no bramo. Antes, al contrario, le doy la gloria a Dios que mi cuerpo de pecado fue crucificado juntamente con Cristo para ser deshecho, a fin de no servir más al pecado, sino de servir al Señor. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en nosotros.